Bendecido, bienvenido una vez más a este espacio que hemos catalogado como una obra preparada de antemano por Dios para que tú y yo andemos en ella. Hoy vamos a hablar de por qué, ya que en la sabiduría de Dios dada por la ley de Moisés, los profetas y los salmos, el mundo no conoció a Dios. Esa es la sabiduría del antiguo pacto. Para eso vamos a ir a 1 Corintios 1:21, donde el perito arquitecto de la iglesia, el apóstol Pablo, de la iglesia de Jesucristo, no de las denominaciones ni de las religiones, de la iglesia de Jesucristo, la iglesia que está en la verdad que busca a los de la verdad para poder edificarnos a sí mismos. Entonces, 1 Corintios dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces podemos ver que hay una sabiduría y hay una predicación. Y que por la sabiduría de Dios, ¿por qué pusimos acá? Ya que en la sabiduría de Dios dada por Moisés, porque la sabiduría del antiguo pacto la dio la ley de Moisés o Moisés, la dio los profetas y la dieron los salmos. Entonces dice que en esa sabiduría dada por Moisés, los profetas y los salmos, el mundo no conoció a Dios. Pero aquí, en 1 Corintios 1:21 dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Y cuál predicación? Según Gálatas 1:11 y 12, el apóstol Pablo habla y dice que él recibió el evangelio de la gloria de Cristo por revelación de Jesucristo. O sea que Cristo mismo le predicó cuando él fue arrebatado al tercer cielo o paraíso, donde oyó las palabras inefables de Dios. Entonces, ¿cuál es esa locura de la predicación? La locura de la predicación de las palabras inefables de Dios dadas al apóstol Pablo, el cual él vino a enseñar. Por eso él es el que escribe estas cosas, ¿sí? Que en la sabiduría de Dios, o sea, la sabiduría de Dios dada por Moisés, los profetas y los salmos, en el antiguo pacto, el mundo no conoció a Dios. Entonces, esa sabiduría dada era para que no conocieran a Dios, ¿sí? Era para que no conocieran a Dios. Entonces, si las personas que están en la mente de Moisés prácticamente no conocen a Dios, ¿sí? Porque en eso está todo el sistema religioso que usted conoce, denominacional, en estructura de templo hecho por mano de hombres, y desde esos púlpitos están fundamentados no en la gracia, no en que Jesucristo está en nosotros, que es el fundamento, sino en la sabiduría de Moisés, de los profetas y de los salmos. Por eso, esto es una locura. ¿Por qué? Porque esta es la locura que predicó Pablo. Y él dijo, el evangelio es locura para los que se pierden, ¿sí? Para los que andan perdidos. ¿En qué? En el conocimiento. ¿Qué es andar perdido? Estar en Moisés, ¿sí? Perdido de la verdad. Son salvos, pero están perdidos en vida de hallar la verdad de la gloria de Cristo. Entonces, ¿cómo se logra esto? Romanos 12:1 y 2 nos lo revela, ¿sí? Mire cómo lo revela. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Vamos despacio. Pablo dice en Romanos 12:1 y 2, en el 1 dice, así que, es una conclusión. Dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Dónde están esas misericordias? Bueno, en esos 12 capítulos de la carta de Romanos había hablado de las misericordias de Dios. Y aquí hace una conclusión. Para pedirle, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Sacrificio vivo no son ayunos, no son vigilias, no es el duro trato del cuerpo, no, eso son obras de la carne. Eso lo hacen los hombres para gloriarse en la carne, gloriarse como si le andaran duro la carne a su cuerpo. De eso no es lo que habla el apóstol Pablo. Ese sacrificio vivo es que el sacrificio ya fue pagado, ¿sí? Que es Cristo, y sacrificio vivo es vivir en la mente de Cristo, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, es un sacrificio
de conocer el misterio de Cristo y servirle a Dios con la mente. Recuerde que la razón, el culto racional es de la mente, entonces servimos a Dios con la mente. Es un servicio que hacemos con la mente. Y cuando hablo de mente, no hablo de masa encefálica, ¿sí? Hablo del espíritu de la mente de Cristo que nos lleva a esta obra preparada de antemano, como usted oye hoy, esta obra que explica y aclara misterios de la gloria del Evangelio de Cristo, la mente de gloria de Cristo, ¿sí? Entonces dice que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces dice, no se conformen a este siglo, no se formen, ¿sí?, con la sabiduría del mundo o la sabiduría de Moisés o la del antiguo pacto. Es lo que está diciendo, no se formen con eso. Fórmense con la renovación de vuestro entendimiento. ¿En qué? En la locura de la predicación del apóstol Pablo, que él dice en Gálatas 2:7, que él recibió, ¿sí? Él recibió el evangelio, la incircuncisión, que luego le dice evangelio del reino de los cielos, que luego le dice el evangelio de la gloria de la mente de Cristo, luego le dice el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, ¿sí? Entonces nos da a entender que la línea de la verdad tiene que ver con el nuevo pacto, con nuevas palabras, ¿sí? Las palabras viejas, que eran del antiguo pacto, pide que no se formen en esa sabiduría de ese siglo, sino que renueven el entendimiento a la sabiduría de Cristo resucitado. Para comprobar, mire que no dice para buscar la voluntad de Dios, no dice para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, ¿sí? La ley fue buena, pero la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Recuerde que fue necesario, ¿sí?, por la ineficacia de la ley y por su debilidad, cambiarla a una ley nueva en el espíritu, porque ella no perfeccionó a nadie. Ella fue buena, pero no perfeccionó a nadie, nunca funcionó. Por eso fue ineficaz. Ahora, vamos a 2 de Corintios 3:15. Dice, y aún hasta el día de hoy, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está, no va a estar, ni estuvo, el velo está puesto sobre el corazón. El corazón se refiere a la mente de ellos. ¿De quiénes? Los que están velados, los que no renuevan el entendimiento, los que no han entrado a la locura de la predicación, los que siguen en la sabiduría de la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Esto ya se cumplió. En el libro de Lucas dice que se cumplió lo que estaba escrito de él en la ley, en los profetas y en los salmos. Entonces es una sabiduría cumplida. Por eso son palabras nuevas e inefables las que se le dieron a Pablo para que andemos en ellas. Esta sabiduría nos habla de todo el bien que tenemos los hijos de Dios. Ahora, dice que los que han alcanzado madurez son los que por el ejercicio, ¿sí?, de los sentidos, por ejercitar los sentidos, han alcanzado la madurez en el discernimiento del bien y del mal, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? En el discernimiento del antiguo pacto, que es desde la cruz hacia atrás, y del nuevo pacto, que es desde la cruz hacia adelante hasta nuestros días. Entonces acá hablamos palabras inefables, que son las palabras que oyó Pablo en el tercer cielo, y son las palabras que están después de la cruz, la perfección, las palabras de gloria de la mente de Cristo. Bendecidos con toda bendición.